Vamos a abrir nuestras Biblias para leer la porción de un texto, el Salmo 19. Salmo 19, no es necesario que se pongan en pie. Este no es nuestro culto formal, este es nuestro estudio, nuestro tiempo de estudio. Algunos lo llaman escuela dominical, nosotros lo llamamos simplemente nuestro estudio. A veces es un estudio teológico, a veces es un estudio práctico, aunque siempre intentamos que sea teológico práctico. Quiero que leamos un texto, hermanos, en el cual la doctrina que vamos a desarrollar hoy se basa. Hoy no haré una exposición de este salmo, en 2 semanas más sí lo haré. Hoy no, pero quiero que esta verdad esté en sus mentes mientras llegamos. Y es el Salmo 19, un salmo que cantamos como iglesia, el cual dice así, del versículo 1 en adelante: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale del tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El salmista después medita sobre la ley de Jehová. Y hermanos, por unos 6, 7 domingos, lo que este salmo resume va a ser nuestra meditación. El salmista al principio comienza hablando de cómo los cielos declaran su gloria, y después empieza a hablar de cómo la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, sus testimonios son rectos. Y después de una larga introducción, hoy comenzamos a tratar justamente estos dos temas: la revelación de Dios, tanto en la creación como en su bendita palabra. Y el día de hoy, si ya tienen su guía, ¿a alguien les falta guía? Si nos ayudan a regalar unas guías, hermanos, porfa. Aquí, esta sección creo que es la que no tiene guías. ¿O sí? ¿Alguien falta de guía aquí? Ah, no, perdón. ¿Sí tienen todos? Ah, ok. Quería ver si estaban preparados para cualquier circunstancia. El día de hoy nos toca, hermanos, estudiar el capítulo 1, o iniciar a estudiar el capítulo 1. El capítulo 1 tiene varios párrafos. No es un capítulo corto. Y hoy vamos a empezar a analizar el párrafo 1. Párrafo 1 del capítulo 1. Es muy interesante cómo comienza la confesión. La confesión comienza con la doctrina de las Escrituras. Y hermanos, ya aquí podemos pararnos y antes de estudiar lo que dice, aplicar una verdad a nuestro corazón. Y es que la confesión pone énfasis en ¿qué es la confesión? Es un tratado teológico, pero comienza diciendo que este tratado teológico comienza con la base de que la Biblia es la palabra de Dios, y esta debe regir todo lo que creemos respecto a Dios y el mundo. La Biblia es la palabra de Dios, y esta rige
lo que creemos. Por eso dice correctamente un comentarista que al comenzar así la confesión con la doctrina de las Escrituras, se está diciendo que la verdadera teología se erige, se construye sobre la palabra de Dios. Veamos lo que dice el capítulo 1, que nos ocupará algunos domingos estarlo estudiando. Dice el capítulo 1, y les recomiendo aquí que traigan sus confesiones, si tienen una de las que damos gratuitas, o si compran una de las que vende la librería, o imprimir una a su gusto, con buenos márgenes, y hacer sus comentarios. Será un trabajo, hermanos, de mucho, mucho valor al final para ustedes, para su propio crecimiento. Dice así el capítulo 1, párrafo 1. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor, y esto ya no lo pusieron en su boletín por el espacio, pero la confesión continúa y dice: por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y después, para preservar y propagar mejor la verdad, y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las santas escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios se reveló su voluntad a su pueblo. Este capítulo es de la doctrina de las Escrituras. El párrafo 1 nos habla sobre la necesidad de las Escrituras. Capítulo 1, la doctrina de las Escrituras. Párrafo 1, la necesidad. ¿Qué nos dice este capítulo? Bueno, en un breve resumen podríamos decir que dice que la Biblia es la única regla suficiente e infalible para todo conocimiento de fe, obediencia, salvadores. La Biblia es suficiente para enseñarnos el camino a la salvación. Todo lo que se contiene aquí es suficiente. No necesitamos algo fuera de esta. 2, aunque Dios se revela en la naturaleza, esta revelación no nos lleva a la salvación. 3, Dios se reveló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, por visiones, por la predicación de los apóstoles, pero agradó a Dios contener toda esa revelación de forma escrita para la seguridad de los creyentes, o sea, para que la verdad no se perdiera, no se corrompiera, no se distorsionara. Dios permitió que quedara aquí. Así que la verdad de Dios está contenida en las Escrituras, no en lo que dice el Papa. A Dios le agradó ponerlo por escrito justamente para que no quede al deseo de los hombres, cuyos corazones muchas veces son perversos, malvados y equivocados. Bueno, eso es de lo que trata el párrafo 1. No obstante,
No obstante, contemplar este capítulo, hermanos, nos va a tomar, como he dicho, varias sesiones. Y hoy como tal, no nos vamos a enfocar en el tema principal del párrafo 1. Hoy no nos vamos a enfocar en el tema principal del párrafo 1. ¿Cuál es el tema principal del párrafo 1? La necesidad de las Escrituras. Bueno, hoy no vamos a hablar de eso directamente, sino indirectamente. ¿Por qué? Porque, hermanos, hoy quiero que nos enfoquemos en una cláusula de la confesión, en un enunciado de la confesión que suele ser pasado por alto muchas veces, que no obstante es muy importante para la teología cristiana. ¿Cuál es ese párrafo? Lean conmigo en su boletín esta frase. Desde la conjunción aunque, cuando dice aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Hoy quiero que nos enfoquemos en esta frase de la confesión, la cual dice que Dios se reveló en la naturaleza y podemos conocer cosas verdaderas respecto a Dios, aunque no es suficiente este conocimiento para la salvación. Así que lo que me gustaría exponer por 4 semanas, es exponer esta frase que trata sobre la doctrina hoy en día muy ignorada de la teología natural. La teología natural. Déjenme darles solo 4 razones por las que es necesario o tengo la carga de tardarme 4 sesiones solo en esta frase. En primer lugar, porque estamos haciendo una exposición detallada de la confesión. Esa es mi justificación principal. ¿Sí? En segundo lugar, la teología natural era una doctrina básica. ¿Qué quiero decir por básica? No sencilla, sino fundamental. Algo que pertenecía a la estructura teológica de los creyentes del siglo XVII. Y debido a que nuestra confesión pertenece a este siglo XVII y los que formularon la confesión tenían un claro entendimiento de la teología natural, es necesario que nosotros conozcamos su doctrina. 3, deseo tardarme y exponer esta confesión, porque hermanos, y exponer esta doctrina, porque ha caído en un gran descrédito. ¿Quién había escuchado antes el término o la doctrina de la teología natural? Alcen su mano si alguien había escuchado el concepto o término de teología natural. Algunos habían escuchado. Pero realmente, hermanos, es una doctrina descuidada. De hecho, un autor llamado Fesco se queja de que ningún comentario de la confesión, ninguno, al exponer el párrafo 1, toca esta doctrina, cuando comentarios o teólogos que formularon la confesión le ponían mucha atención. La cuarta razón es que es una doctrina que puede traer mucha instrucción y ayuda a la iglesia en diversos aspectos. Le puede ayudar personalmente con su fe, le puede ayudar para poder hacer evangelismo, le puede ayudar para prepararlo incluso para mejorar y refinar su doctrina.
Así que por estas 4 razones le estoy dando atención a esta cláusula, a esta enunciado de la confesión que expone la teología natural. Y vamos a dividir nuestra exposición en 7 partes. Hoy no voy a cubrir todas, pero esto es lo que nos va a llevar los próximos 4 domingos. En primer lugar, vamos a hacer un análisis de la confesión. En segundo lugar, vamos a exponer el significado de la teología natural. En tercer lugar, vamos a exponer la base bíblica de la teología natural. También vamos a hacer un trabajo histórico de la teología natural. Quiero demostrarles que esto es lo que la iglesia ha creído y ha confesado por mucho tiempo. En quinto lugar, vamos a exponer algunas formulaciones teológicas, o sea, a la luz de esto, ¿qué decimos de la teología natural? En sexto lugar, voy a dar algunos ejemplos. Ok, ya vimos toda la teoría de qué es teología natural, pero practiquemos la teología natural. ¿Qué argumentos decimos de la teología natural? Y ahí es donde vamos a terminar con los usos de la teología natural para nosotros. Así que va a ser algo tardado, pero como he dicho, nadie nos está persiguiendo, ¿sí? Hermanos, quizás si este fuera un tema común, donde todos supieran, donde todos usaran argumentos de la teología natural para fortalecer su fe, para instruir a sus familias, para evangelizar en las calles, para mejorar su doctrina, quizá no me daría tanto tiempo para exponer esto, pero debido al gran descrédito en el que ha caído, es que quiero tomar el tiempo porque creo que les va a beneficiar. Creo que va a beneficiar a la iglesia. Quizá algunas lecciones va a ser, bueno, ¿y esto cómo me beneficia? Pero en todo el proceso van a ver cómo esto va a beneficiar a la iglesia. Ok, comencemos con un análisis de la confesión, Dice el enunciado que estamos tratando: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiesta su bondad, sabiduría, etc. Noten algo, este enunciado comienza con un aunque. Esta conjunción indica que esta no es la frase principal, justo lo que he dicho. Así que nadie salga diciendo de este estudio que el capítulo 1, párrafo 1, tiene el tema de la teología natural. Sí lo contiene, pero secundario. Déjenme darles un ejemplo, cómo se usa esta conjunción de forma subordinada. Viene la esposa y le dice: mira, aunque no te he hecho de cenar esta semana, ni un día, te amo. ¿Qué es lo que quiere decir ella? Te amo. Pero ese aunque no te he preparado de cenar esta semana, es una oración subordinada que está preparando el camino para lo principal. Bueno, así funciona esta frase. Hay teología natural, pero esta no es suficiente. Por eso, las Sagradas Escrituras. Sigamos. Dice: la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia. ¿Qué es este lenguaje, hermanos? Esta es lo que podríamos llamar las formas de revelación de Dios. Dios se revela de diferentes formas. Dios se revela por su palabra de forma especial, pero a través de la luz de la naturaleza, la creación y la providencia de forma general. Tenemos revelación especial y tenemos revelación general. ¿De qué consta la revelación general? Luz de la naturaleza, obras de la creación y la providencia. Ahorita voy a explicar más esto. Ahorita solo vamos a ir analizando la confesión. Dice que éstas manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que dejan a los hombres sin excusa. O sea, que esta forma de revelación cumple un propósito en los planes de Dios. Y uno de esos propósitos, no son todos, recuerden que la confesión de fe no es una exposición teológica exhaustiva, sino resumida, pero uno de los propósitos que cumple es dejar al hombre sin excusa.
La teología natural sirve para dejar a los hombres sin excusa. ¿Tiene otras funciones? Sí, lo veremos después. Pero aún así, aunque manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, aún así, ¿revelan el Evangelio? ¿Las obras de la creación revela el Evangelio? ¿Revela que Dios el Padre mandó al Hijo para morir por nuestros pecados? No lo revelan. Por eso, nuevamente, el párrafo 1, por eso son necesarias. Así que hemos analizado brevemente esta frase. Espero que ahora cada una de las palabras sea clara de lo que se refiere. Ahora, déjenme intentar hacer alguna definición que nos ayude a cachar la idea de lo que estamos hablando. Para entender bien esta doctrina, debemos hacer 4 definiciones. 4 definiciones muy sencillas, hermanos. Muy sencillas. Así que, si me siguen en este punto, podrán comprender estas 4 definiciones. Las voy a intentar dar de la forma más sencilla. En primer lugar, tenemos que definir un par de términos. Estos van juntos y ya se los anticipé. ¿Cuáles son estos términos? Son revelación natural o general y revelación especial. La revelación es general. La revelación natural, me gusta ese nombre, porque esa revelación está en la naturaleza. ¿Qué revela la revelación general? A Dios. Cosas respecto a Dios. ¿Qué más revela la revelación general? Cosas respecto a Dios y respecto al hombre. Por medio de la revelación general, Dios dice, déjenme usarlo así, dice cosas de Él y de nosotros. Si no me creen, vuelvan a leer el Salmo 19 con el que comenzamos esta lección. Dice, no hay sonido ni palabra y es oída su voz. O sea, la creación revela, por eso llamamos a esta revelación natural. Pero hay otro tipo de revelación que llamamos la revelación especial o revelación sobrenatural. ¿Y a qué nos referimos con esta? A la revelación que vino directamente de Dios, directamente de la voz de Dios. No importa que fue a través de profetas, a través de la Santa Escritura, a través de tablas de piedra. Se llama revelación especial porque proviene directamente de Dios. Esa revelación la tenemos porque Dios quiso hablar. La tenemos porque Dios quiso pronunciarla. No la podríamos conocer si Él no la hubiese hablado, por más que nos esforzásemos. Si Él no la hablaba, nosotros no la conocíamos, hermanos. La revelación natural y general debe entonces llevarnos a adorar a Dios por su buena voluntad en habernos querido decir algo de sí, en que podamos conocer algo de quién es Él. Ok, este es el primer par de términos que deben tener en su mente. Pero necesitamos otros 2 términos. Si es que, hermanos, algunos han dicho que el tema del párrafo 1 de la confesión es solo hablar de la revelación general y la revelación especial. No creo que es así. El concepto luz de la naturaleza no nos permite decir que simplemente es una comparación entre revelación general y revelación especial. La confesión está hablando aquí, y esto lo sabemos por cómo hablaban los teólogos del siglo XVII, está hablando aquí de la teología natural. La teología natural. Así que
conozcamos este par de términos, teología natural y teología especial. Teología natural y teología especial. La teología natural, ¿qué es? Es aquel razonamiento del hombre. Es aquel proceso racional del hombre que, debido a lo que posee internamente y lo que ve externamente, llega a conclusiones de quién es Dios. A ver, ¿qué es teología? Teología, hermanos, es decir algo respecto a Dios. En la definición más sencilla, Theo, Dios, logos, palabra. La teología es decir cosas respecto a Dios. Bueno, teología natural es decir cosas respecto a Dios, no por medio de la Biblia primeramente, sino por medio de la razón del hombre, la luz de la naturaleza que fue implantada en él, su contemplación de esa luz interna y la contemplación de la realidad externa. Hermanos, eso es teología natural. Aquel proceso racional en el hombre que por el mero uso de la razón y la contemplación de la naturaleza en general llega a verdades respecto a quién es Dios. Alguien dijo, un autor llamado Fesco, teología natural es la interpretación y sistematización de los datos de la revelación natural. ¿Qué es teología especial? ¿Qué es teología especial o sacra teología? Es ese mismo proceso racional de sistematización, pero que tiene como objeto de estudio no la naturaleza, sino la revelación especial. Vean esto. De la revelación natural procede la teología natural. De la revelación especial procede la teología especial. Luz de la naturaleza. Dice, así comienza la confesión. Aunque la luz de la naturaleza. Yo afirmo, hermanos, que este concepto de luz de naturaleza, en la mente de los autores de la confesión, es la realidad de que el hombre posee razón. Escuchen, que posee razón y una inclinación natural a Dios, lo que Calvino va a llamar después el semen religionis, la semilla de la religión. Y luz de la naturaleza comprende entonces esa capacidad racional en el hombre y esa inclinación, incluso esa ley moral de su corazón, que al contemplar al mundo lo mueve a decir algo de quién es Dios. De hecho, deberíamos entender esta frase de aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia, deberíamos entenderlo así. Que la luz de la naturaleza en este análisis es el objeto principal. Es la teología natural. ¿Por qué? Hermano, porque si tienes creación y providencia, pero no tienes alguien que posea la luz natural, ¿revelaría algo si no hay? Teóricamente lo revelaría, pero no habría un receptor. La luz de la naturaleza es la capacidad racional del hombre.
que consta de la razón, la luz de la naturaleza, una luz natural, la inclinación hacia Dios, esa inclinación que el hombre tiene naturalmente, así como la ley moral de Dios en el corazón, que mueven al hombre a teorizar respecto a quién es Dios. Déjenme darles una cita para que esto vaya cayendo y cimentándose. A la luz de esto podemos definir la teología natural como la forma en la que el hombre puede llegar a esas verdades inteligibles, o sea, que Dios puso para que conozcamos. La teología natural, dice Francis Turretin, se ocupa en lo que se puede conocer de Dios, que se ocupa en lo que se puede conocer de Dios, es tanto innata como adquirida. La teología natural es tanto innata como adquirida, o sea, el hombre nace con esa inclinación a decir algo respecto a Dios, pero al mismo tiempo es adquirida porque el hombre, por medio de razonar, de ver los cambios, de ver el mundo en movimiento, de ver los objetos, empieza a razonar. Y cualquiera que ha leído la historia de la humanidad puede confirmar que esto es así. La historia de la humanidad nos confirma que el hombre posee una teología natural. Hermanos, tan solo en el tiempo de los, podríamos ver la idolatría como una evidencia. Todos los hombres tienen una inclinación a adorar a Dios. Podríamos verlo, por ejemplo, en el tiempo de los filósofos griegos. Dijeron cosas, hermanos, respecto a Dios, muy acertadas. Unos más que otros, pero acertadas. ¿Es esta luz suficiente para la salvación? No, pero existe. Pero existe. La teología natural no lleva a nadie al cielo, pero existe. Ahora, déjenme contestar una pregunta y con esto voy a terminar. Una pregunta más. ¿Quién hace la teología natural? Ok, he entendido, el hombre posee una luz de la naturaleza que lo mueve a contemplar internamente y externamente ciertas verdades que lo hacen concluir cosas respecto a Dios. Bueno, pero ¿quién la hace? ¿Quién hace esa teología natural? La respuesta parece sencilla. El hombre, ¿no? Porque ¿puede el perro racionalizar? No, de hecho eso es lo que nos distingue de los animales. Ni el perro ni el caballo, por muy inteligentes que puedan ser, o el delfín, tienen esa luz de la naturaleza, esa razón, esa inclinación a adorar, esa ley natural escrita en el corazón. Y de manera que no pueden contemplar la creación como nosotros podemos. No tienen teología natural. Ahora, la pregunta se vuelve compleja. Bueno, pero ¿todos los hombres pueden contemplar a Dios? ¿Todos pueden hacer teología natural? Bueno, los padres de la iglesia, los medievales y algunos reformadores dijeron sí. Tanto creyentes como no creyentes pueden decir cosas respecto a Dios por la contemplación de la naturaleza, por el ejercicio de la razón, contemplando la naturaleza. Ahora,
fue el trabajo de esos teólogos que les gusta el detalle, la precisión, que se hizo una buena distinción. Déjenme hablarles brevemente de un teólogo llamado, que no les va a parecer desconocido, Petrus van Maastricht. Este hombre dijo, a ver. Si decimos que la teología es el conocimiento de Dios por medio de la razón, a través de la contemplación de la naturaleza, sí hay teología natural de creyentes y no creyentes. Pero yo quiero definir la teología con más precisión, dice él. La teología es el conocimiento verdadero. El conocimiento verdadero de quién es Dios. El conocimiento real, consistente. Porque, los paganos creen en Dios y tienen una teología natural, pero adoran al palo. Eso no es teología. Eso es teología falsa. Por lo tanto, no pueden los paganos hacer teología natural, sino solamente los creyentes. Pero recuerden que a él le gusta la precisión. Él dice, pero tranquilo con tu impulso, porque ya estabas a punto de tirar todas las obras de los paganos a la basura. No sirven para nada. No, espera. Concedo, dice él, que si yo contemplo la teología natural de los paganos y la veo como un todo, es falsa, ¿cierto? Por ejemplo, hermanos, Platón llegó a una verdad que compartimos. Él dice que hay un ser que él llama el absoluto o el bien, al cual el hombre se debe dirigir para ser feliz. Que ese ser es increado. Aristóteles fue incluso más preciso y dice, e inmutable. Y él es la causa de todas las cosas. Pero Platón dijo cosas falsas respecto a quién es el Dios verdadero. Sí. Por ejemplo, que él no podía ser el creador. Aristóteles dijo cosas falsas respecto a Dios. Sí. Dice entonces Petrus van Maastricht, considerando sus sistemas completamente, claro que son falsos. Claro que no es teología natural, porque la teología es lo que se dice de Dios verdaderamente. Dice, pero quietos ahí. No vaya a ser que cometamos un grave error. Esto no quiere decir que no dijeron cosas verdaderas respecto a quién es Dios. El sistema completo está errado, pero cosas verdaderas, sí. Por ejemplo, dice esto van Maastricht, la teología pagana contenía algunas cosas verdaderas sobre Dios y sobre la adoración divina. Ahí están los filósofos de la edad, del tiempo de los griegos, diciendo, no, sus dioses del Olimpo, basta. Y ellos intentaron llevar a los hombres a un mejor conocimiento. 2, la teología pagana reconocía que Dios debe ser adorado y su voluntad obedecida. 3, enseñaban algunas de las virtudes, pero ignoraban sus naturalezas, fines y sus componentes esenciales. ¿Qué están diciendo? Que incluso llegaron a cuestiones de gobierno, moral, comportamiento verdaderas, ¿cómo? Por la luz de la naturaleza. Bueno, propiamente hablando, los que pueden hacer teología natural son los creyentes. Pero el punto de lo que hemos dicho anteriormente es, no podemos tomar el sistema de Platón, de Aristóteles y decir cristianismo. No, erraron en un montón de cosas, pero sí podemos tomar conceptos que ellos desarrollaron para poder pulir
nuestra propia teología natural y para poder incluso fortalecer nuestra teología especial. Hermanos, espero mostrarles en la lección 3 y 4, sobre todo en la 4, a ver si no se hace 5 también, pero en esa lección 4, cómo algunos procesos de razón que se desarrollaron no principalmente por cristianos han ayudado al cristianismo a 3 cosas: comprender mejor la naturaleza; 2, usar puentes para evangelizar; 3, fortalecer su teología. A ver, esto a algunos les suena muy fuerte. ¿Por qué? ¿Pueden ver entonces que lo que dije al principio es verdad? Hay una reticencia natural a estos conceptos, por eso me tomo la libertad de enseñarlo en 4 o 5 sesiones. Ya le estoy agregando, ¿verdad? Empecé con 4 y ahora es posiblemente 5. La próxima semana quizás 6. Miren, no tenemos problema en decir que la ciencia y la arqueología nos ha ayudado a entender mejor ciertas verdades de las Escrituras. Pero nos cuesta trabajo decir que otra ciencia llamada la teología natural pagana, o en otras palabras, la filosofía, puede ayudar al creyente a comprender mejor la palabra. Solo déjenme darles un breve anticipo de lo que estoy diciendo. Hermanos, la inmutabilidad de Dios, ¿de dónde la aprendimos, hermanos? Sí, claro, de las Escrituras. Porque yo, Jehová, no cambio. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pregunta, pero ¿qué significa inmutabilidad? ¿En qué versículo se define la inmutabilidad en la Biblia? Bueno, en el no cambio. Ok, pero ¿qué es no cambio? ¿En qué sentidos Dios no cambia? Hermanos, yo creo que Dios es inmutable porque la Biblia lo enseña, pero entiendo con más precisión lo que significa que es inmutable, por lo que hombres cristianos tomaron de las verdades de la teología natural de paganos y creyentes para fortalecer su definición de la inmutabilidad, y a la luz de eso, hermanos, yo puedo entender de forma correcta la inmutabilidad de Dios. ¿A qué voy? Hermanos, la luz de la naturaleza es lo que podemos entender acerca de Dios por medio de las cosas hechas. ¿Podría yo saber que Dios es inmutable si no me doy a la tarea de la teología natural? Sí. Entonces, tu teología se perfecciona. 2, se construyen puentes. Porque, hermano, si un hombre puede llegar por medio de la razón y la contemplación de la creación a creer que Dios tiene que ser inmutable, que tiene que haber un ser que es inmutable, eso me sirve como un puente para decir, ok, yo conozco a ese mismo Dios, y predicar el evangelio. Así que la teología natural es esta contemplación. ¿Pueden los paganos hacer teología natural? No en el sentido absoluto. No en el sentido absoluto. Pero han llegado verdades que han ayudado a los cristianos a fortalecer su teología natural y así incluso su teología especial para el beneficio de la cristiandad. Yo sé que puede haber preguntas, pero el tiempo se me ha acabado. ¿Me salvó la campana? No. La próxima semana voy a mostrar
¿Cuál fue la actitud de los autores de la confesión hacia la teología natural? Porque ese es nuestro estudio. Para que vean, hermanos, que si tenemos cierta reticencia a esta doctrina, no es sino porque somos herederos de nuestra cultura, hijos de la Ilustración, pero que la cristiandad, desde tiempos tempranos hasta la Reforma Protestante y más allá, ha aceptado esta doctrina como útil y beneficiosa para la iglesia. En la tercera lección voy a hablar de la base bíblica, porque ¿qué creen? Creo en la teología natural porque la Biblia lo enseña. Y en cuarto lugar, y quinto quizá, voy a dar algunos ejemplos de cómo se hace teología natural, y voy a aplicarla a cómo nos ayuda a generar puentes con los incrédulos, mejorar y perfeccionar nuestra teología, y consolar nuestra fe en tiempos de dudas y pruebas. Stephen Charnock. De hecho, esto lo pueden encontrar en un libro que es un resumen de Stephen Charnock que se llama La existencia de los atributos de Dios, de un autor llamado Chadwick. Y él utiliza esta teología natural en sus primeros sermones de la exposición de los atributos de Dios. ¿Saben para qué? Para consolar a la iglesia que estaba a veces en dudas, a veces en temor, a veces practicando un ateísmo práctico. Y por medio de la teología natural, la iglesia es consolada y fortalecida.